Muy bien, hermanos. Vamos ahora sí a prepararnos. Acompáñame ahí en tu palabra, en tu Biblia, y nos va a ayudar a estar guiando esta plática, esta meditación en la palabra de Dios. Y pues estamos ya concluyendo el capítulo 4 de Juan. Entonces hemos estado viendo lo que significa Dios es amor, lo que significa el amor de Dios. Lo hemos estado viendo de diferentes perspectivas. Y yo te invito a que prepares todos tus sentidos, tanto físicos como espirituales, para poder entender lo que es el amor ágape de Dios, porque es importante conocer la verdad sobre el amor de Dios, ya que un mal entendimiento del amor de Dios ocasiona que perdamos nuestra comunión con Dios primero, y como consecuencia la terminemos perdiendo también unos con otros. Entonces, cuando entendemos bien cómo es su amor, hay efectos y hay evidencias en el corazón de cada creyente. Y te voy a pedir que me acompañes a 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Punto número 1, hemos conocido, hemos entendido cuánto nos ama Dios. ¿Ok? Eso es lo que hacemos todos los domingos aquí, estudiando la palabra. Y luego ahí mismo dice en el 16 que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, esa es una verdad que estamos conociendo. Y dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ese es un estado donde estamos. Entonces, hermano, cuando tú y yo entendemos el amor correctamente de Dios, nos va a llevar a una posición de donde estar. Y dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero hemos visto que el amor, mis hermanos, no solamente es una expresión afectiva, sino conlleva acciones, conlleva decisiones y conlleva convicciones. Y todo eso, todos esos ingredientes al final dan una evidencia de permanecer en Dios y Dios en nosotros. Y aunque a través de su palabra conocemos lo que es el amor ágape, ese amor incondicional, tú y yo nos cuesta trabajo entenderlo. Seamos sinceros, nos cuesta trabajo entender el amor de Dios porque es un amor completamente distinto al amor natural. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos a entenderlo, pero también a hacerlo visible. Es una obra del Espíritu, es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, nos dice Gálatas. Entonces, no es algo que nazca de ti, es algo que viene de Dios, ¿no? Entonces, es importante partir de esto. Ahora, también es muy cierto, y te lo decía hace 15 días y hace 8 también, que de este lado de la eternidad difícilmente vamos a poder ver el amor pleno de Dios expresado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos estando en una naturaleza pecaminosa. Y esa es una realidad. Tú y yo estamos en un estuche de carne que todavía siente y todavía peca, que todavía desea cosas malas y que está batallando contra eso. Pablo lo decía muy bien. Hago lo que no quiero. Y dices tú, ¿cómo este hombre, con toda la trayectoria que se marca en la Biblia, peleaba consigo mismo? ¿Por qué? Porque estaba con un cuerpo de carne. Pero hay una esperanza, y esa esperanza es la que nos ayuda a seguir adelante. Dice que este amor se va perfeccionando. Nos lo presentó Juan en el versículo 12, donde dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y me encanta porque Pablo también lo expresa de una forma muy padre en Filipenses 1:6. No vayas allá por cuestión de tiempo, yo te lo leo. Pero dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en mí, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso incluye el amor. ¿Hoy tienes un amor imperfecto? Sí. ¿Yo tengo un amor imperfecto? Definitivamente. Pero va perfeccionándose. Y esa es la promesa que nos hace el Señor y que lo podemos poner en sus manos, porque es el Espíritu que nos va a ayudar a perfeccionar el amor que tenemos hacia Dios y hacia los hermanos. Y vamos ahora sí a ver esta última porción del capítulo 4, desde el versículo 17 al 21, que dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender esto, Padre, porque sabemos que muchos de los que estamos aquí te amamos, pero somos imperfectos, Señor, y ese amor imperfecto necesita ser perfeccionado por ti. Ayúdanos a entender en qué quieres perfeccionarnos, Señor. Ayúdanos a confiar en la obra de tu Espíritu como el poder perfeccionador de este amor. Ayúdame a mí a expresarlo de la forma más correcta, Señor. Quita de mi boca la carne, Señor. Quita de mis labios palabras personales y pon solo tus palabras, Señor. Ayúdanos a todos a estar atentos y a entender esto, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Espíritu de Dios está en este lugar y está en cada uno de ustedes. Entonces es una garantía que nos ayuda a entender estas palabras y nos va a ayudar a entender y a considerar lo que es el amor. Y lo hemos estado haciendo durante las últimas 3 semanas y quiero conectar los textos que hemos visto anteriormente. Por cuestión de tiempo no los voy a leer, pero si tú los quieres anotar o ya los has anotado, es una radiografía del amor. ¿Cuál es la esencia del amor? Primera de Juan 4:9, vemos que no es una acción, que no es una emoción afectiva, sino es una acción efectiva. Dios envió al mundo a su Hijo con un propósito. Entonces ese amor se manifestó en una acción. Luego vemos en qué consiste el amor. Eso está en el versículo 10. Vemos que no consiste en que tú y yo hayamos amado a Dios, sino consiste en que su esencia es amor y Él nos amó a nosotros enviando a su Hijo en propiciación. ¿Sale? Entonces es incondicional. ¿Va? Entonces parte de la esencia del amor es incondicional. En eso consiste. ¿Cuál es su evidencia? Lo vimos hace 8 días. Dice la palabra en el versículo 12, nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces el amor en acción se hace evidente. Número 1, en tu familia. Número 2, con hermanos en la fe. Número 3, con gente que no conoce a Cristo. Ese amor se va haciendo evidente. Y empiezan a preguntar, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te está pasando? Y empieza a ser claro para muchas personas que hay algo diferente en ti. Entonces, no solamente se queda hasta ahí. Juan nos va a llevar y va a terminar este hermoso capítulo hablándonos del efecto que tiene en nosotros. Y primera de Juan 4:17 empieza de esta forma. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Entonces, un efecto del amor en ti y en mí es tener confianza. ¿Pero confianza en qué? Es lo que vamos a ver hoy. Porque hoy muchos se acercan a Dios no confiados. Muchas religiones han tratado a través de los tiempos relacionar al hombre con Dios a través del miedo. Miedo al futuro, miedo al juicio final, miedo al infierno, miedo al rapto. Y es muy triste y no existe nada más triste que acercarte a Dios con miedo. Tienes la intención, pero tienes miedo de acercarte a Dios. Y relacionarnos a través del miedo con una persona es horrible, ¿verdad? ¿Qué pasa con un niño cuando su papá extiende la mano? ¿La extiende para agarrarlo o se agacha porque siente que le va a pegar? Qué triste sería ver una relación así, ¿verdad? Que cada vez que nuestro padre levante la mano tengamos miedo. Y así sucede con muchos cristianos. Cuando el Señor levanta el brazo para indicarte hacia dónde ir, muchos creyentes se agachan porque piensan que va a venir algo, consecuencia o algún miedo que ha sido malentendido por X o Y razón, pero el entendimiento correcto de su amor va a echar fuera esos miedos, y cuando el Señor extienda su brazo es porque te está guiando o te está trayendo. Entonces, no sé cómo el Evangelio haya llegado a tu vida, no conozco todos los contextos, pero recuerda que el Evangelio es una buena noticia. Entonces no puede haber miedo cuando te dan una buena noticia, es incongruente, no se llevan. Las buenas noticias traen efectos positivos, no miedos. Y yo recuerdo que mis padres escucharon el Evangelio en los años 90, y a lo mejor los que les tocó esa época de los años 90 recordarán todo el contenido que se hacía
respecto a la tribulación, al rapto. Había un montón de películas del rapto, había un montón de libros, había canciones. Si alguien escuchó a Marino alguna vez, había una canción de Marino que a mí me daba pavor y que dicen por ahí que traumó a toda una generación, que era la canción del rapto. Y hermanos, había muchísimo contenido sobre esto, sobre el juicio final, ¿no? Entonces buscábamos acercarnos a Dios, pues, para no quedarnos, para no irnos cuando viniera el Señor. Y en efecto, todo eso está en la palabra de Dios. Son temas que están relacionados con el fin de los tiempos. No digo que estén mal, están ahí, pero no deben de ser nunca el centro del mensaje del Evangelio, porque entonces, ¿qué genera? Que la gente se acerque a Dios por miedo y no por amor. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el centro del Evangelio. El Evangelio es Dios dejando su trono para reconciliarte con él. Ese es el centro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos terminamos en algún tiempo, un momento de nuestra vida, acercándonos a Dios por miedo al infierno. Y en lugar de acercarnos confiadamente ante su trono para hallar el oportuno socorro, buscamos tener una comunión por miedo y no una comunión verdadera, como lo ha presentado Juan. Entonces, mis hermanos, nuestra comunión, Juan nos lo ha dicho durante toda la carta, debe estar fundamentada en el amor a Dios. Ahora, el efecto de su amor en nosotros es perfeccionamiento. La palabra perfeccionamiento, perfección, la vas a encontrar 4 veces, desde el versículo 12 hasta que acaba, 4 veces va a estar repetida. Nos quiere hablar de algo, perfeccionamiento. ¿Y qué quiere perfeccionar? Número 1, tu relación y mi relación con Dios. Eso es lo primero que se perfecciona. Número 2, la relación con otros. Es consecuencia de, cuando tu relación con Dios está perfeccionándose, en automático empieza a perfeccionarse tu amor con otros. Y número 3, nos lo planteó en el versículo 17, la confianza. Va a perfeccionar la confianza y la seguridad de nuestra salvación. Más adelante Juan en el capítulo 5 nos va a dar la garantía de la salvación. Los que han tomado navegantes saben muy bien 1 de Juan 5, 11 y 12. Prosigue de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde está nuestra seguridad de estar algún día en la eternidad con Él? En un amor que se está perfeccionando, en la confianza de que somos salvos y de que estamos justificados. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Confianza en dónde? Dice, en el día del juicio. Y vamos a hablar ya del juicio. Ya nos brincamos a Apocalipsis, ya estamos muy cerquita. No me voy a hablar hoy del juicio final. No es el punto de este mensaje, pero sí es importante que consideremos una verdad. Y es más, examen sorpresa para todos. Saquen lápiz y papel, ¿no es cierto? En su corazón. ¿Qué efecto genera en tu corazón cuando se habla de los tiempos finales? ¿Qué efecto genera el saber que Cristo viene pronto? ¿Qué efecto te genera escuchar las noticias sobre está pasando esto? Son las señales del fin. ¿Te genera miedo? ¿Te genera incertidumbre? ¿Te genera confianza? ¿Te genera tranquilidad de decir, ya casi se acaba esto, Señor? Ya apúrate, ven pronto, Maranata, ya viene el Señor. La respuesta está en tu corazón, pero la causa es lo importante. Cuando tenemos miedo, tenemos temores porque traemos una deuda todavía. Pero cuando tenemos la conciencia de que nuestra deuda está pagada, es pues cuando quieras, Señor. Tú ven, estoy listo. Entonces, una realidad es que va a haber un juicio. Una realidad, cuando alguien entra a la universidad, sabe que va a haber un examen. Para el creyente es importante saber que va a haber un juicio. Y Hebreos 9:27 lo manifiesta así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Morimos una vez y hay un juicio. ¿Sale? Entonces esa es una verdad. Apocalipsis 20 te da mucho más detalles del juicio. No voy a ir para allá por cuestión de tiempo,
Pero tratar de negarlo sería como un estudiante que va a clases pensando que nunca le van a hacer un examen. Más bien tienes que pensar que vas a tener un examen y tienes que prepararte para ello. Por eso es importante que el creyente sepa que después de la muerte, un juicio. Ahora dice que así está establecido. Así está establecido, y piensa en esto. Ahorita les dije examen sorpresa y todos se rieron. A muchos de aquí nos tocó, quizás en la escuela, cuando decía el profesor, saquen libreta, lápiz, guarden cuadernos, guarden todo, vamos a hacer un examen. Si tú aprovechaste el tiempo de tu semestre, pues no tienes miedo, porque al final dices, estoy listo, a ver, venga, vamos a ver qué preguntas avientan. Pero si te volaste todas las clases, si te fuiste a las maquinitas, o ya no existen las maquinitas, eso es de mi época, si estuviste de pinta todo el tiempo, ¿qué va a pasar cuando te dicen examen sorpresa? ¡Pum! Las alarmas se prenden, ¿verdad? Porque no estabas preparado. Entonces la muerte es así para muchos. La muerte es un examen sorpresa, hermanos. Llega sin esperarlo, llega sorpresivamente. Aquí la pregunta es si es cierto esto o no, porque todos aquí sabemos que todos vamos a morir. La pregunta es cómo te va a encontrar, cómo te vas a ir. ¿Preparado? ¿Confiado? ¿O no preparado? Lleno de miedo. Y quizás no te tocó examen. A lo mejor dicen, bueno, pues yo no sé qué se siente eso, pero a lo mejor te ha tocado otro tipo de prueba. A lo mejor has salido tarde de alguna reunión familiar. Ahora en diciembre es muy común. Y entonces, ¿qué ves? Los foquitos rojos y azules al fondo. Un montón de foquitos y dices, alcoholímetro. Ah, caray. Pues si no traes más que unos cafés y pastel encima, dices, hola oficial, buenas noches, ¿cómo está? Adelante, ¿verdad? Confiadamente. Pero ¿qué pasó si traes grados etílicos en la sangre, verdad? Torito seguro. Entonces, uno sabe cómo se enfrenta a esas pruebas. Y lo puedes hacer confiado o lo puedes hacer con miedo. Ahora, el amor de Dios nos perfecciona para tener confianza para el día del juicio, para el examen final. Y esa confianza es para aprobar ese examen. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? O sea, acompáñame a dos versículos. No pierdas ahí 1 de Juan, pero vamos a Romanos. Romanos, esta carta habla increíbles verdades de esto. Romanos 5, versículo 1, Romanos 5, versículo 10 y Romanos 2, versículos 5 y 6. ¿Por qué estamos tan confiados en esto? ¿Por qué yo puedo decir esto tan confiado? Porque mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Entonces tú y yo ya estamos justificados de ese examen. ¿Por qué? Porque tenemos ya paz. ¿Y cómo la obtuvimos? Por medio de Cristo. ¡Qué hermosa condición! Número 2, Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ya no eres enemigo, ya eres amigo. Ya no estás en confrontación, ya estás en reconciliación. Si el Señor hoy demanda tu vida y hoy es el último día de tu vida, ¿te puedes ir seguro por estas dos verdades? Amén. Porque estás seguro de que ya no hay enemistad con Dios, no tienes saldo deudor. Pero tristemente hay otro veredicto. Y ese veredicto está en Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí es cuando tienes un saldo deudor. Entonces, en tu autoexamen, si tú todavía tienes miedo a este juicio final, es porque uno, no has entendido quizás Romanos 5:1 y Romanos 5:10 o todo Romanos 5, o porque todavía estás en Romanos 2, endureciendo tu corazón al Evangelio. Pero esta condición tiene una solución todavía el día de hoy. Cree en Jesús y sé salvo. Porque dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, es inocente, es declarado inocente.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veredicto culpable. Y regresando a conectar todo esto del juicio, que hay mucho que hablar de eso, ¿cómo lo conectamos con el amor? Al permanecer en amor, en el amor de Dios, y Él permaneciendo en nosotros, esta confianza se va perfeccionando. Esta seguridad de tu salvación se va perfeccionando y vas experimentando mayor confianza. Ese es el efecto. Pero más adelante dice en este mismo versículo, regresamos a Juan, versículo 17, porque hay ahí un punto y coma donde cambia la idea. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, ¿quién? Como Jesús. El Hijo fue y el Hijo es un amor que confió plenamente en la voluntad del Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nivel de confianza tenía Jesús sobre el plan redentor? Que fue obediente a pesar de todas las circunstancias que ameritaban no ser obediente. Pues esa misma confianza que dice Juan que tuvo Jesús, dice que así somos nosotros en este mundo. Conscientes de que este mundo es temporal, conscientes de que tu vida, tus días, tus años, no dependen de ti, dependen de Dios. Esa confianza nos lleva a tener una espera de una morada eterna con Dios. Y entonces tu enfoque, tu vida, deja de estar viendo tan horizontal y empieza a ver más vertical. Y es un efecto que va dando el amor, esa misma confianza. Ahora, Jesús la tuvo. Jesús no buscó hacerse viejito en este mundo. Jesús sabía bien claro cuál era el propósito y por eso estuvo dispuesto a sus 33 años a entregar su vida. Dices tú, ¿qué nivel de confianza tan plena? Sí, me falta mucho para estar ahí también, pero se va acercando cada día más. Versículo 18 nos dice, en el amor no hay temor. ¿Te das cuenta? En el amor de Cristo no había miedo por ir a la cruz, sino que el perfecto amor echa fuera temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y es importante aclarar esto, hermanos, porque cuando escuchamos este texto podríamos malinterpretarlo de muchas maneras, pero es importante entender el concepto de temor. ¿A qué se refiere temor? Y en la Biblia tú vas a encontrar el temor con significados diferentes y aguas. Porque una cosa es el temor del Señor, y la palabra clave es de Él, porque proviene de Él, y el otro es el temor del hombre. ¿Y cuál es la diferencia? El temor del Señor es esa actitud reverente que tenemos los creyentes de conocer los atributos de Dios, que es omnisciente, es todopoderoso, es eterno, todos los atributos, y entonces lleva una vida de respeto a Dios. Alguien que no tiene temor de Dios, pues simplemente vive como si Dios no estuviera presente. Pero alguien que tiene el conocimiento y la conciencia de que Dios es omnisciente y conoce incluso lo más profundo de nuestro corazón, nos lleva a un temor reverente, a una vida piadosa. Pero existe el otro temor, el temor del hombre. ¿Y cuál es ese temor? Lo vemos en Génesis. ¿Qué pasó cuando comieron del fruto Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron, tuvieron miedo, dice la palabra. Entonces miedo y vergüenza experimentaron, y ese es el temor que el pecado produce, el temor del hombre. Cobardía y mentira para salvar el pellejo, que fue lo que dijo Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, y la mujer que dijo la serpiente, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el miedo del hombre lo que hace siempre es hacernos esconder de Dios. El temor del Señor nos acerca a Él. Y esa es la gran diferencia. Ahora, Juan, en este contexto del temor, nos está diciendo que el amor perfeccionado va poniéndole sus trapitos a la calle a este temor que tú y yo sentimos de manera natural. Y piensa en esto, el agua y el aceite es un ejemplo muy claro para entenderlo. Nunca pueden mezclarse, por más que lo agites, siempre se terminan separando. ¿Y por qué? No soy químico, los químicos saben más de esto, pero es un tema de polaridad de las moléculas que hace que sea imposible que se mezcle.
Ahora, la confianza que nos va dando su amor hace que no pueda existir en nuestra vida este tipo de miedo, este temor. Lo va sacando, lo va depurando. Va entrando el agua, va saliendo el aceite. Y es importante entender por qué el Señor quiere quitar esto de nuestras vidas. Porque al sacar este temor o este miedo de nuestras vidas, quita también ese miedo a morir. Todos tenemos aquí un instinto de supervivencia, no me malentiendan. Nadie de aquí dice, no tengo miedo a morir, me voy a ir a aventar al Paseo Toyoca, ¿no? Porque no tengo miedo. Eso no es. Sabemos que Dios es soberano y que nuestros días están contados, pero cuando existe miedo, no queremos morir todavía, porque sabemos que la consecuencia es un castigo. Y puede ser un castigo eterno. Pero cuando esa confianza está perfeccionándose, tú sabes que si mañana el Señor te llama a su presencia, puedes estar confiado. Puedes estar confiado. Y se empieza a experimentar una interacción con Dios y con este mundo de una forma distinta. Ahora, hermanos, donde se experimenta miedo todavía, es necesario que el amor de Dios se perfeccione. Y no quiero ahondar más en esto, pero si lo tienes por tardanza, si tienes el temor de cómo te encontraría Dios, si todavía tienes dudas de que traes saldo deudor y que no tendrías buenas cuentas que entregar, necesitas que el amor de Dios se perfeccione en ti. Todos aquí lo necesitamos. Y esa es la buena noticia que hoy quiero darles, que no depende de tus intenciones y tus ganas, depende del Espíritu Santo. Por eso oraba eso al principio. El Espíritu Santo se va a encargar del resto. Ahora, nuestro amor no es perfecto, pero es evidente y tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y así lo expresa el siguiente verso, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios siempre, hermanos, siempre toma la iniciativa. El amor que tú y yo sentimos posteriormente a esa iniciativa es solo una respuesta al amor de Dios. Y esta es la razón de nuestro amor por Jesús. Tú y yo amamos a Dios, no porque seamos muy buenos, o no porque seamos elegidos y tengamos un nivel de espiritualidad mayor que el resto del mundo. No, hermano, o sea, simplemente estamos respondiendo a lo que Jesús ya hizo, amarnos. Y es muy importante para ti y para mí descansar en esta verdad, porque podemos amar a Dios genuinamente solo por respuesta, nunca por iniciativa. Por eso cuando tú invitas a alguien a Dios es así de, siempre hay objeción porque no es natural. Pero cuando el amor de Dios se revela a su corazón a través del Espíritu, que es el que nos convence, existe lo que te ha pasado a ti y a mí. Nos acercamos a Él en respuesta a ese amor. Si hoy tú amas estar en una comunión con Dios y con los suyos, esa es una evidencia de que el amor de Dios está presente en tu vida. Si tú hoy cambiaste esa pancita que estaba ahí esperándote en la mañana, o esa barbacoa, o alguna buena caminata por estar aquí para escuchar su palabra, el amor de Dios está empezando a perfeccionar en ti. Y me encanta porque lo menciona así, Él primero nos amó, Él tomó la iniciativa. ¿Qué profundidad existe en esto? Es tan hermoso porque mira, el amarte primero implicó que te amara cuando ofendías a Dios en tu grado más miserable y pecador de tu vida. Dios te amaba, Él te amó primero. Cuando te entregabas a tus pasiones, las más ocultas, las más profundas, el Señor ya te amaba. Cuando estabas en lo más vil, el Señor ya te amaba. Cuando estabas ahogado en una cantina en condenación, el Señor ya te amaba. Y en el peor estado que has tenido, el Señor ya te amaba. Él nos amó primero. Él te amó primero. Y nunca condicionó su sacrificio solo si se garantizaba un buen porcentaje de la humanidad que creyera. Jamás sucedió eso. No, Él nos amó primero porque así es su carácter.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún, es importantísimo esto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa en esto. ¿Quién de aquí estaría dispuesto a donar un riñón a su peor enemigo? Piensa en tu peor enemigo, tráelo a tu mente. Y que te dijera, necesito un riñón, y tú eres compatible, ¿se lo das? ¿Qué dirías? Solo si cambia, solo si ya no me echa la basura a mi casa. No, ese amor no es el amor ágape. ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo para un enemigo? Naturalmente nadie. Pues muchas personas pasamos por alto en algún momento la verdad implícita en este hecho, que Cristo nos amó primero, aun siendo lo peor. Y la cronología se vuelve tan importante para esto. No esperó a que te la ganaras, no esperó a que fueras mejor, no pidió garantía de que perseveraras, no. Él lo hizo, Él fue a esa cruz, Él sufrió en esa cruz, a pesar de ofenderle, a pesar de resistirle y a pesar de crucificarle por amor. Incluso murió por esos soldados que lo crucificaron. Y Dios completó esa obra de nuestra salvación cuando tú y yo estábamos en abierta rebelión hacia Él. Y cuando tú entiendes esto, hermano, Él primero nos amó. Entonces la respuesta que nos queda es más que asombro, es decir, increíble. O sea, en el peor momento de mi vida Él ya me había amado. Él ya me había amado. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el segundo efecto del amor. El primero ya vimos que fue confianza, perfeccionamiento de la confianza. Pero el segundo efecto es el perfeccionamiento en la comunión unos con otros. Y esta respuesta, Juan la proyecta en algo tangible, en algo evidente, porque tú y yo podemos decir que amamos a Dios. Eso es fácil. No tiene nada de complejo. Tú le preguntas a una persona, oye, pero ¿por qué ya no te congregas? No es necesario. Yo amo a Dios y lo llevo a mi forma. Porque se trata de una relación privada entre tú y Dios y nadie se da cuenta si es cierto o no. Allá tú. Lo interesante es cuando el Señor nos lleva a hacerlo visible a través de los hermanos, a través de la fraternidad y de la comunión. Caín adoró a Dios. Caín sentía que amaba a Dios. Pero momentos después fue evidente su fruto. Mató a su hermano. Y hay un veredicto evidente que Juan dice aquí. Si alguien dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, miente. No hay más justificación, miente. Si a la hora de la prueba el resultado de amar a tu hermano es aborrecimiento, tu amor por Dios necesita ser perfeccionado. ¿Por qué sucedió esto con Caín? Porque Caín no amaba al Señor. Caín amaba la aprobación que el Señor pudiera darle. Caín amaba el reconocimiento que podía recibir de Dios. Caín amaba las bendiciones de Dios, pero no amaba a Dios. Y fue tan evidente que lo llevó a derramar la sangre de su hermano. La sangre de aquel que el Señor había aceptado, la ofrenda de Abel. Y el que no ama a quien puede ver, ¿cómo puede amar a quien no puede ver? Es incongruente. Así que, hermanos, el amor de Dios para con nosotros cambia nuestras vidas y afecta, definitivamente afecta la forma en la que vemos a los demás. La persona que ama a Dios inevitablemente comenzará a amar a los demás. Es natural. Yo a muchos de ustedes hace un año no los conocía. Hace 2 años no los conocía. Y si me voy más atrás, muy pocos de aquí los conocía. Pero hoy, mis hermanos, el Señor empieza a hacerme, a perfeccionar ese amor. Porque déjame ser sincero. Los pastores, antes de ser pastores, somos ovejas. Somos cristianos como tú y como yo, como todos los que estamos aquí. No somos VIP en la suscripción de Dios, ¿no?
Tú y yo necesitamos a Dios. Yo, como pastor, necesito perfeccionar este amor por ustedes. Porque puedo amar a mi tío Margarito, que me conoce desde bebé, y a mi tía Gaby, porque me conocen. Pero también tengo que amar a Abel. También tengo que amar a Leticia. Los acabo de conocer hace 3 semanas. Tengo que amarlos, y no porque sea un deber, sino porque es el perfeccionamiento de Dios como pastor para amar a las personas que están llegando. Tengo que amar no por deber, sino porque es perfección. Ahora, hermanos, los pastores que no aman a su congregación y que creen que no necesitan esto, son los que la lastiman. Y yo les pido que oren por mí por eso, para que el amor de Dios se perfeccione en el pastor y yo los pueda amar genuinamente, y las decisiones que tomemos como iglesia siempre sean decisiones que nos edifiquen a todos. Así que, hermanos, si yo no puedo amar a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a quien no veo? Y este es el mandamiento, versículo 21. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un acto congruente. ¿Amas a Dios? Dices que amas a Dios, entonces puedes amar a tu hermano. Nacer de Dios, hermanos, y permanecer con Él nos da la capacidad de amar. Repito, viene del nacimiento de Dios. Y permanecer en ese nacimiento nos da la capacidad de amar. Pero es una elección tuya y mía, de nuestra voluntad, aprovechar este recurso y dárselo a otros. Si Dios te ha dado la capacidad de amar, no lo desperdicies. No lo desperdicies. Que fluya el amor de Dios a través de ti. Que fluya. Porque cuando eres terminal del amor de Dios y no fluye el amor de Dios, te lo decía también hace algunas semanas, es como el agua estancada. El agua estancada se pudre, huele feo. Y entonces nadie se va a querer acercar a ti porque no ven en ti el amor de Dios fluyendo. Nuestra tarea es que el amor de Dios fluya, no solo en estas 4 paredes. Repito, la iglesia aquí solo se congrega. La iglesia somos todos nosotros cuando estamos afuera en el mundo. El amor de Dios tiene que fluir en ti. Y déjame ir terminando esto, porque hay buenas conclusiones y aplicaciones de esta verdad. Y puedes pensar hoy, ¿es esto posible? ¿Esto que comenta Alfredo es realmente alcanzable? ¿O es una ilusión? ¿O es un buen deseo nada más? ¿O un buen anhelo? Porque a lo mejor en tu corazón todavía está el: no puedo amar a esa persona. No puedo amar. No puedo ilustrar lo que Juan nos está diciendo aquí, aún me cuesta. Pero ¿recuerdas cómo iniciamos este estudio? Nuestro amor sigue perfeccionándose. Está en un proceso de perfeccionamiento. Aún no ha alcanzado el estándar de Cristo. Aún es bruto, aún es torpe, aún es imperfecto. Pero está madurando. Y tiene que estar madurando. Tiene que estar creciendo. ¿Y cómo es esto? El Señor se encarga del crecimiento. El Señor perfecciona tu amor hacia Él y hacia nuestros hermanos de diferentes maneras. A veces manda pruebas, a veces de las más absurdas que te puedas imaginar. Y manda esas pruebas o estos roces para podar lo que no sirve, para cortarte tantito, porque ya te está saliendo ahí una ramita media fea. Entonces te poda, te corta. ¿Y qué pasa? Involucra tijeras, involucra amputación, involucra dolor en tu carne. Y es el Señor que va podando eso en nuestras vidas. Me da un poco de inquietud cuando algunas personas, amigos que fueron creyentes o alguna vez, y que dicen: yo me congrego, escucho la iglesia en línea, ¿no?
Y no necesito ir porque la escucho y oigo videos. Son buenos recursos, no digo que no. Pero hermano, ¿cómo puedes ejemplificar el amor de Dios a través de una pantalla? Es imposible. ¿Cómo puedes amar al hermano si no lo ves? ¿Cómo puedes tener estas pruebas de que mira, ya pusieron las sillas así y no me gusta? El Señor te está perfeccionando. Oye, pero mira, el café sabe bien feo. ¿Por qué pusieron café? Dios te está empezando a mostrar, necesitas podar esto. Eso no se puede hacer en línea, hermanos. Todas estas incomodidades que a veces pasamos en la congregación son oportunidades para que el Señor perfeccione nuestro amor. Y qué triste que muchos se las pierdan creyendo que se congregan viendo videos en internet. Entonces, qué bueno que tú estás aquí, qué bueno que das estos pasos, porque es donde tú puedes mostrar realmente el amor de Dios hacia otros, y no solo a otros, sino también afuera. Ahora, no solo lo poda, también lo riega. Y esa agüita, ese abono, todo ese cuidado viene con su palabra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Estas palabras no son mías. Si yo te dijera que yo soy primero el persuadido de esta verdad, porque el Señor también me necesita hablar a mí y podar a mí. Entonces el Señor nos riega con su palabra y nos da confort y nos dice, yo me encargo. No sé mucho de plantas, ni de botánica, ni nada de eso, pero ¿cuáles son los árboles más grandes que existen en la tierra? Creo que las secuoyas son uno de los más grandes, ¿no? Los robles también tienen como una característica de ser robustos, ¿no? Entonces hay árboles que son frondosos y que los ves y son esplendorosos y maravillosos. Bueno, ese árbol algún día fue una ramita, fue un arbolito chiquito, una matorrita, un matorralito. ¿Ese tamaño significaba que no era un roble? No, simplemente era inmaduro, simplemente era pequeño, pero su naturaleza era un roble. Conforme la misma naturaleza, el mismo Señor va regando ese árbol, va estableciendo raíces, ese roble va creciendo hasta la estatura donde tú digas, wow, mira ese roble. No tuvo que hacer nada, simplemente tener la naturaleza correcta y dejar que fuera regado y fuera nutrido. Y la naturaleza misma levanta un roble. Eso mismo pasa con nuestro amor. Eso mismo pasa. El Señor va madurando y perfeccionándolo a la medida que no estás todavía como Cristo, pero estás creciendo a la medida de Cristo. Y esa madurez va teniendo efectos. Número 1, no más miedo, no más temor, no más terror por el juicio final, pues estamos en paz con Él. Y número 2, respondemos a su amor amando lo que Él ama. ¿Y quién ama? De tal manera amó Dios a quién. Al mundo, pero no se refiere al mundo en su sistema de, pues voy a amar al mundo. No, se refiere a la humanidad. Se refiere a los hermanos, se refiere unos a otros. Ese amor incondicional, hermano. Si Dios amó a los que lo clavaron en la cruz, ¿por qué tú no has de amar a esa persona que te incomoda? No permitas, hermano, que el diablo te tiente a creer que Dios no te ama porque tu amor es débil. No dejes, porque es astuto. Es padre de la mentira, lo hemos visto, es muy astuto. Nunca llega y te dice, hey, ya llegó el diablo, vengo a tirarte. Llega bien sutil. Y a veces llega con dardos a nuestra mente de, ¿ya te diste cuenta? No amas a Dios como dices que lo amas. Y esa debilidad que aún tenemos en nuestro amor hacia Dios es una oportunidad para Él de dejar de ver el amor de Dios y empezar a ver el amor que tú puedes dar hacia Dios. Y déjame decirte que eso termina muy mal, termina en frustración. Así que deja de mirarte tanto a ti mismo y a tu capacidad o incapacidad de amar a Dios verdaderamente,
porque solo terminarás autocondenándote. Toda la carta de Juan nos lleva a que mires el amor de Dios hacia ti. Él te amó primero. Él hará nacer en nosotros esa respuesta a su amor. Ese amor es imperfecto, pero ese amor se va perfeccionando en Él. Y algunos de ustedes podrían estar hoy muy afligidos, hermanos, porque no pueden amar a Cristo como les gustaría o como nos gustaría. A veces llega eso a nuestro corazón. Quisiera amarte más, Dios. Pero una vez más repito, olvídate de mirar tanto tu capacidad de amarlo a Él. Y más bien, deslúmbrate con el amor que Él manifestó por ti. Porque ese es el amor, hermano. Ese es el amor que se va haciendo evidente de forma natural conforme va madurando. Y le voy a pedir si Grace anda por ahí disponible, porque estamos terminando ya este estudio y eso es lo que yo quiero que todos nos llevemos hoy. Vemos el estándar de Cristo y es increíblemente perfecto. Vemos nuestra naturaleza y dices, me falta mucho. Y eso puede desanimarte. Deja de ver la estatura de tu amor y ve la estatura de Dios. Y te repito, esto el Señor lo trajo primero a mi vida, ¿no? Y justo es importante poder considerar esto. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy creciendo en amor? Pues lo primero que tienes que hacer es pedírselo a Dios. Óraselo. Ora a Dios y pídelo. Yo cuando estaba estudiando este capítulo le decía al Señor, yo necesito amar más todavía como tú has amado a tu iglesia. Necesito crecer en esto, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Más activismo? ¿Abrir más reuniones? ¿Estar más tiempo con lunes, martes hasta domingos, más tiempo con ustedes? Eso es activismo cristiano. Pero puede haber mucho activismo cristiano y aún así no haber amor. Lo primero que necesitamos hacer, hermanos, es orar, pedirle a Dios que nos ayude a poder comprender la profundidad de este amor. Mira, acompáñame al Salmo 143:10, porque justo me tocó en mi estudio devocional y quiero compartírtelo. Salmo 143:10. Porque David oró este salmo. David, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ora de esta manera increíble. Y este es un tip ahí que les pasó. A veces dices, es que yo no sé cómo orar. Los salmos son oraciones preciosas. Si no sabes cómo orar, ora un salmo. Y el Señor se va a encargar de ir ejercitando esa disciplina espiritual. Y este salmo es precioso porque en esta parte, en el versículo 10, el propio David le dice al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Es una oración. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo le amemos. Que tú y yo amemos a otros. La voluntad de Dios es que vengamos a Él. Que tengamos una comunión con Él. Y dice el salmista, dice David, porque tú eres mi Dios. David tenía súper claro a quién estaba orándole. A alguien que tenía la capacidad de enseñarle a hacer su voluntad. Pero me encanta porque al final dice esto, tu buen espíritu. ¿Te das cuenta otra vez? ¿Quién es el que se encarga? Su espíritu. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Los pasos de David nunca lo llevaron al camino de rectitud. Sus pasos lo llevaron al pecado. Pero David en este punto entendió, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea su espíritu
el que nos guíe, que nos perfeccione, que nos anime, que nos haga confiar, que nos haga crecer en este amor, que su buen espíritu nos guíe.